o la perfección tiene una estructura distinta tres interior. Lo que presenta la cuarta vía es Muy buenas noches a todos, todas, bienvenidos. Vamos a esperar 5 minutitos hasta que ingresen el resto de los colegas. más o menos noble y así por el estilo. Pero este decir más o menos de las cosas se puede decir porque se aproxima a algo máximo. Sí. Ujú. Bienvenidos, un saludo cordial. Vamos a esperar unos minutitos en lo que ingresen el resto de los colegas.
Muy buenas noches, queridos compañeros. Un saludo cordial a todos. Disculpen, me encuentro un poquito acatarrado, así que voy a estar importunando a veces con la limpieza de mi nariz. Quiero darles un saludo cordial a esta nueva semana de nuestros encuentros sincrónicos. Estamos trabajando una breve historia de la filosofía occidental y esta vez nos toca hacer un repaso a la filosofía del siglo XIX y el siglo XX. Permítame, pues, entonces, aquí admitir a Rudy que se acaba de incorporar a la sesión y compartiré mi exposición. ¿Me confirman, por favor, que se pueda ver la pantalla? Filosofía del siglo XIX y XX. Sí se ve, licenciado. Gracias, gracias, muy gentil. Ok, bueno, pues esta etapa del pensamiento filosófico europeo, perdón, hay grandes personajes y obviamente una cantidad de pensadores que literalmente han hecho las bases de la filosofía contemporánea, ¿no? Caramba, esto, ahora sí. No se puede hablar del siglo XIX sin mencionar a uno de los grandes filósofos de todos los tiempos, Immanuel Kant. Es quien en buena medida reinstala en el pensamiento filosófico las ideas en orden a el conocimiento, en orden a la gnoseología, en orden a la búsqueda del ser, pero ya no de manera metafísica, ¿no? No de la manera metafísica de la época medieval, ¿no? Si recordamos un poquito ese punto de vista, la filosofía medieval apuntaba, sostenía una metafísica basada en una suerte de dos mundos, ¿no? Un mundo tangible, sensible, que podemos conocer a través de los sentidos, y un mundo que está más allá de lo físico, literalmente metafísica significa eso, más allá de lo físico, y en el que básicamente está todo aquello que no podemos comprender y que se podía, en buena medida, conocer como la divinidad, Dios, la, una suerte de realidad paralela que le da forma, contextura, teje al mundo esa realidad, ¿no? Es decir, la divinidad gobierna el mundo físico y es el ejercicio de la filosofía una suerte de camino hacia conocer a la divinidad. En cambio, Kant nos pone dentro de un escenario completamente nuevo, ¿no? Retoma la pregunta por el ser, pero esta pregunta por el ser está atravesada por las ideas y lo que llama las cosas a priori, ¿no? Lo que tenemos que saber de Kant es que él formula una teoría de la razón. Y aquí, fíjense, es muy chévere, muy bonito que en la exposición se combina a Goethe con Kant, ¿no? Es decir, estamos ahora mismo en pleno romanticismo y existe en la época un profundo interés por recuperar el orden de lo sensible, ¿no? Europa siempre atravesada por guerras, por
cuestiones vinculadas al ejercicio del poder, pues hay una decepción por la razón, ¿no? La Ilustración había puesto en escena un espíritu renovado que se ve defraudado por conflagraciones, se ve defraudado por una falta de altura intelectual, y este poeta está profundamente ligado al nuevo pensamiento filosófico alemán, a pesar de que no es filósofo, ¿no? Es un poeta, literalmente es uno de los más importantes poetas del siglo XIX y vinculado obviamente al romanticismo. Entonces, Immanuel Kant trabaja una teoría de la razón, ¿no? Nos quiere empujar a comprender de que no podemos seguir viviendo en esa suerte de dicotomía entre una realidad metafísica más allá de lo físico y que el mundo sensible sea una suerte de figuración, una representación de algo que no es tangible. Él habla de las ideas a priori y como en el pasado, como lo habíamos visto en el platonismo, el neoplatonismo, en buena medida Kant pues recala también en ese ámbito de que las ideas a priori son conceptos que nos son dados per se, están dentro de nuestra capacidad de pensamiento y es lo que nos permite dar orden a las cosas. Él también trabaja una idea de la razón práctica. La razón pura es la de las ideas a priori. La razón práctica es la que nos permite tomar decisiones, la que nos permite relacionarnos con la realidad del mundo y sus cuestiones. Kant distingue entre la razón teórica, que se ocupa del conocimiento y la comprensión del mundo, y la razón práctica, que se ocupa de la moral, la acción. La razón práctica es esencial para la toma de decisiones. Y es ahí donde Kant, como un buen alemán, un hombre muy metódico, junto con su teoría de la razón, elabora también una teoría de la moral. Es decir, no somos animales arrojados al mundo, sino somos gente con capacidad de pensamiento y esa capacidad de pensamiento además nos permite entablar una relación con el mundo racional. Y la medida de esta racionalidad está establecida por la moral. Se deben llevar a cabo actos moralmente buenos, no porque sea bueno comportarse bien, sino porque es un ejercicio racional. Es ahí donde desarrolla su famosa teoría del deber ser, ¿no? Donde es casi un imperativo categórico, ¿no? Uno tiene que literalmente forjar el espíritu, forjar su espíritu para desarrollar un buen ser moral, ¿no? El imperativo categórico es el principio moral fundamental. Uy, perdón, aquí nos están pidiendo admisión. Carmen y Sonia, bienvenidas. Perdón. El imperativo categórico es un principio de moral fundamental. La teoría kantiana de la moral es precisamente actuar, el deber ser es como actuar bien por obligación. Comportarnos moralmente bien es un ejercicio que nos permite empujar nuestras acciones hacia la construcción de una sociedad equilibrada, una sociedad racional. El imperativo categórico es universal y necesario. Y es para todas las personas, ¿no? No es una cuestión que segmente o se circunscriba a una determinada sociedad. En esa perspectiva, es una moral que persigue universalizar un comportamiento moralmente bueno y elevar el espíritu humano a un nuevo estándar, ¿no? Donde los actos reñidos con el bienestar de la mayoría de la sociedad en su conjunto, pues debían ser proscritos. Kant, entre otras cosas, desarrolla una teoría política. No, es que Kant fue literalmente uno de los
de los pilares fundamentales de la construcción del pensamiento europeo y que hoy por hoy continúa siendo un punto de partida para muchos estudios contemporáneos, para mucha de la filosofía que hoy se desarrolla. Durante esta época también pues estamos encaminando las relaciones económicas a partir de la filosofía liberal. Perdón, disculpen. El liberalismo como sistema filosófico, económico y político promueve la construcción de las libertades civiles y se opone a cualquier forma de despotismo. Recuerden que Europa, casi en su totalidad y durante la época medieval, el ingreso a la modernidad, ha estado gobernada por monarquías que son la continuación de los señoríos feudales, ¿no? Entonces, hay una relación muy complicada en la construcción de la sociedad europea, porque los señores feudales construían una relación de poder con sus feudos. Esta relación de poder fue la que fundamentó también la construcción y constitución de monarquías, donde determinadas familias detentaban el poder casi a perpetuidad, heredando entre ellos pues una suerte de dinastía. Esto provocó obviamente que las familias monárquicas se junten entre ellas, se casen entre reyes, se casen entre princesas y princesos, y tengamos un escenario europeo en el que estas monarquías literalmente pues ofrecían una suerte de sostenimiento del Estado, ¿no? Es decir, igual que en un feudo, un rey garantiza la unidad de la tierra, la unidad de la nación, la unidad de la cultura. Es una suerte de gran padre y madre de una gran familia nación. Entonces, el liberalismo viene a desbaratar esos conceptos y promueve una nueva relación frente al poder. A pesar de que hay muchos detractores del liberalismo, creo que en buena medida el liberalismo ha permitido construir la sociedad moderna, ¿no? Porque esta perspectiva allanó el camino para la construcción de los estados modernos. Es así que tenemos el nacimiento de Estados Unidos como nación independiente, y es desde donde ya, sin utilizar la figura de un monarca, se construye una nación desde la perspectiva democrática, ¿no? Y esa nación es gobernada por presidentes y ya no por monarcas. Se sostiene a partir de una constitución el derecho a todos los ciudadanos de gozar de los mismos beneficios que otorga la libertad. Se proscribe la esclavitud. Se construyen nuevas relaciones económicas. No se olviden que el tiempo de el feudalismo y después las monarquías, el aparato económico era llevado adelante por el Estado, ¿no? El Estado era una superempresa, ¿no? Y así se construyó el Imperio Español y posteriormente el Imperio Inglés. En ambos casos, los estados monárquicos eran unas grandes empresas expedicionarias de conquista, de guerra. Se hacían de territorios para adueñarse de materias primas, se hacían de territorios para adueñarse de la vida de la gente. No se olviden que pues el Imperio Español conquistó 3/4 partes del mundo entero, y el Imperio Inglés hizo lo propio, convirtiendo a los ciudadanos de las naciones africanas en esclavos, aprovechando la beligerancia y las guerras intestinas que existían también en el continente africano. Es decir, se aprovecharon de
de la propia idiosincrasia. Muchas tribus rivales solían esclavizar a sus enemigos y encontraron que los ingleses necesitaban mano de obra esclava, así que estas naciones que rivalizaban con otras, estas tribus africanas, les vendían a los ingleses estos esclavos. Entre las figuras más importantes del liberalismo tenemos a Jeremy Bentham y a Wilfredo Pareto, entre otros. Como no, más tarde será pues Adam Smith y muchos otros liberales los que construirían esta concepción contemporánea del liberalismo. Aquí, entre otros capítulos circunscritos a las filosofías de esta época, tenemos el utilitarismo, que como tal es una teoría ética que tiene tres propuestas. Lo que resulta intrínsecamente valioso para los individuos. El mejor estado de las cosas es aquel en el que la suma de lo que resulta valioso es lo más alta posible, y lo que debemos hacer es aquello que consigue el mejor estado de las cosas conforme a él. ¿Cuál quieres? ¿Si es este o La Coca-Cola. Perfecto, Lisette, apague su micrófono, Lisette, y tome Coca-Cola. Ok, Fichte, John Stuart, son importantes figuras del utilitarismo. Estamos hablando de que en este momento de la historia, mucha de la filosofía, recordarán con Kant, está empujando las cosas hacia una nueva comprensión de las relaciones, ¿no? El liberalismo trabaja las relaciones económicas principalmente, ya no es el aparato estatal, el Estado empresa, sino son las individualidades. Son las individualidades las que están construyendo las relaciones económicas, ¿no? Entonces, lo que se busca es garantizar de que todos los individuos tengan capacidades económicas, tengan capacidades en función a sus derechos, ¿no? Capacidades, deberes y obligaciones, condiciones sine qua non que les permitan pues actuar primero con libertad frente a la ley, y al mismo tiempo emplear sus capacidades productivas en el desarrollo de riqueza, en la construcción de la riqueza. El utilitarismo busca, a partir de sus propuestas, construir una teoría ética que trata de diferenciar el bien del mal y enfocarse exclusivamente en los resultados de las acciones. Es decir, es una suerte de pragmatismo para que en el uso de las habilidades personales es escoger aquello que produce el mayor bien posible. Entonces, a diferencia de lo que proponía Kant y su ética del deber ser, del imperativo categórico, aquí es, digamos, un poquito más práctico, ¿no? Usted haga aquello que le permita hacer el mayor bien posible, ¿no? Y si tiene que escoger, escoja aquello que haga el mayor bien posible. En esta misma época, pues tenemos a importantes posturas circunscritas al empirismo. El empirismo, en la que también está enmarcadas las propuestas kantianas. Tenemos también, entre otros, a Franz Brentano. El empirismo enfatiza el papel de la experiencia ligada a la percepción sensorial. Nuevamente, otra vez, ¿no? Estamos trabajando sobre dos ideas madre de todo este proceso filosófico. Por una parte, las ideas y el pensamiento, y por otra, las experiencias sensibles, que es el camino hacia la verdad, ¿no? Finalmente, a muchos filósofos lo que les preocupa es conocer la verdad y cuál es el camino que nos permitirá llegar hacia la verdad. Y este es uno de los temas que habíamos hablado la primera sesión que tuvimos nosotros, nuestra primera sesión sincrónica, y es que las preocupaciones de la filosofía occidental están ligadas al individuo, a la particularidad del individuo y sus relaciones con lo exterior, ¿no? Ya sea con el bien y con el mal, con el otro,
con el mundo, ¿sí? Y estas son las grandes preguntas, ¿no? Sobre lo que significa la existencia humana. El hombre, el mundo y Dios, ¿no? Estas tres cuestiones son las preguntas constantes, ¿no? El otro, es decir, aquel ser humano que frente a mí me permite también conocerme a mí, conocer al otro, es una experiencia sensible que nos permite, nos da una suerte de relación de espejo. ¿Qué puedo saber de mí si realmente, pues, todo lo que entiendo es lo que veo de los demás, ¿no? Entonces, la relación humana, la relación con los otros, es una relación que nos genera unas preguntas constantes. Sentarnos con el otro, ¿sí? Con el otro que puede ser mi vecino, que puede ser mi profesor, que puede ser mi hijo, que puede ser mi esposa, que puede ser mi amigo. Esa relación con el otro me devuelve preguntas sobre qué es lo que soy yo. Yo ante el mundo, esta es la otra gran categoría, yo ante el mundo me hago la pregunta sobre qué lugar ocupo en este espacio, en esta realidad, en este contexto, en este universo. ¿Qué lugar ocupa mi persona históricamente? Pero ¿qué lugar ocupa también el hombre en la historia del mundo? Y esa pregunta, pues en el tiempo medieval estaba prácticamente cercenada porque todo era abarcado por una respuesta casi universal y es que todo dependía de Dios. Aquí hay una pregunta legítima, ¿no? ¿Qué lugar ocupa el hombre en el mundo? Y el otro concepto es lo infinitamente otro, que en algunos casos se entiende como Dios, la divinidad, aquello que no podemos comprender y que parece que es una suerte de fuerza motora de lo existente. Lo infinitamente otro es una pregunta que atraviesa a todas las culturas y en concreto a la cultura occidental, la atraviesa profundamente, porque son sociedades que han estado entrampadas en una identificación profunda con el cristianismo, que más tarde con las reformas protestantes se actualizó, ¿no? Es como si la división del cristianismo produjo al mismo tiempo mucho fanatismo en torno a la fe. Entonces, la pregunta en torno a lo infinitamente otro es una pregunta constante del pensamiento filosófico. Y esa pregunta constante del pensamiento filosófico, pues, se traduce en lo que estas tres preguntas nos han ido provocando a lo largo del tiempo y en el caso de los pensadores europeos es una constante, ¿no? El otro, el mundo y lo infinitamente otro. También podemos decir lo mismo figurando al hombre, al mundo y a Dios. Cuando digo hombre me refiero al ser humano, ¿no? No a las masculinidades. Bueno, como saben, en unos ratitos, en unos 10 minutos, se nos va a agotar el tiempo. Les pido que por favor tengan la bondad de volver a ingresar cuando se caiga la conexión. El positivismo es uno de los momentos claves, cúspides del pensamiento occidental y les voy a explicar por qué. Hasta esta época hemos vivido... Mil disculpas. Hasta esta época hemos vivido profundamente ligados a las supersticiones, a las religiones, a las divinidades. Y es en este momento donde el racionalismo, el positivismo, quieren tomar cuenta de la realidad existente y dejar de interpretar las cosas como si fuesen resultado de una suerte de mano mágica, una mano divina que empuja a la realidad, al mundo y a las particularidades humanas hacia determinado punto. Y es momento de que se ponga en juego la pertinencia de la ciencia. Entonces aquí Saint-Simon, Comte, Stuart Mill
desarrollan la teoría positivista. Positivista no viene de positivo, creo que todos ya lo saben, sino positivismo viene de positum. ¿Qué es el positum? En latín, el positum es la cosa dada, la cosa puesta en sí. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, esta lámpara, no sé si me dejo ver en las cámaras, pero si yo tengo una cámara, el positum es eso que está dado ahí. O sea, ¿qué hace que esto no sea un lapicero? ¿No? Bueno, pues que no tiene nada con que yo pueda escribir. Esto no sirve para escribir. El positum de esto, lo dado en sí en esto, es la capacidad de iluminar cuando no tengo luz. Y eso se llama lámpara, o se llama pues foco, o se llama linterna, no sé. Y el positum, lo dado, lo puesto, es lo que debemos, lo dado en sí, lo puesto en la cosa en sí, es lo que tenemos que ir descubriendo en nuestras relaciones con el mundo. Por eso el método científico viene en buena medida construido por el positivismo. El positivismo es uno de los grandes patrocinadores del método científico. ¿Cómo yo voy a conocer la cosa en sí? Si no es, pues, desentrañándola. Entonces, esta lámpara, si yo no sé para qué sirve, pues voy a hurgar la perilla, el botoncito, y descubriré que enciende y que da luz. Pero si quiero llegar a comprender mejor el positum, ¿sí? Desarmaré esta lámpara y veré cómo funciona su sistema eléctrico. Y al ver cómo funciona el sistema eléctrico, muy probablemente vaya a seguir el cable hasta la entrada de la energía eléctrica. Entonces llegaré a la conclusión que esto está energizado, que esto recibe una carga eléctrica que enciende esta lámpara, que a través de este botón se activa o se desactiva, y tiene además un sistema flexible que permite mover la lámpara en determinada dirección. A ver, escudriño más y veo que este sistema flexible está construido a partir de unas membranas de metal, etcétera, ¿no? Lo mismo pasa detrás de un microscopio. Voy a ir al positum de las cosas más pequeñas, veré qué hay en una pequeña plaqueta y unas gotitas de agua de lluvia, y me encuentro con seres vivientes dentro de esa gotita de agua, y descubro que hay entre todos esos seres unos más grandes que otros, unos que se comen a los más pequeños, que nosotros nos bebemos esa agua y que probablemente al haber consumido determinado tipo de agua sin tratar, pues terminamos enfermándonos. Estas enfermedades no tienen otra razón que pues esa agua en estado de contaminación por determinado tipo de animalillos, ¿no? O bacterias, bichos. Entonces, la ciencia se ocupa de abordar la realidad a partir de las cosas dadas. Y esa relación con la realidad es un cambio fundamental. Yo soy, y lo admito, muy antipositivista, porque el positivismo ha, digamos, desencarnado la realidad, ¿no? Es decir, soy más bien de la línea hermenéutica, de la línea fenomenológica, donde hay una relación con el mundo y con el otro que debe construirse a partir de una conexión casi sensible y sentimental con la realidad, con el mundo y con lo infinitamente otro. En cambio, el positivismo mira la realidad como una cosa que sencillamente no... Yo debo ser aséptico a la realidad para no dejarme afectar por la realidad y tratarla de describir de la mejor manera posible. Otro capítulo importantísimo de esta época es, como no, el marxismo. Carlos Marx no solo construye un nuevo modelo de pensamiento político, sino además que, compañero, su micrófono, por favor, sino que pone en juego otra de las grandes demandas de la época, ¿no? Es decir, habíamos visto con Kant que los conceptos a priori, los imperativos categóricos, reformulan nuestro pensamiento y reformulan también nuestra comprensión de la ética. Con el utilitarismo, con el positivismo, se reformulan también las relaciones con las cosas, se reformula la comprensión de la realidad y de la ciencia, y es a través de la ciencia que vamos a comprender
la realidad. Y con el marxismo la pregunta es por la comunidad, es la pregunta por la sociedad. Si las monarquías que vinieron de la época medieval, fundadas por los feudos, y ahora las nuevas democracias y las nuevas naciones, las naciones modernas, se fundan pues en un Estado que ya no es un Estado empresarial, no es un Estado papá, sino es un Estado que otorga y garantiza las libertades humanas. Entonces el marxismo viene a cuestionar, viene a preguntar en torno a cómo se construyen las relaciones de poder. El objetivo del marxismo es lograr una sociedad sin clases, pero esa sociedad sin clases está inmediatamente atado a lo anterior, es decir, la monarquía y los vasallos de los monarcas crean una relación de poder, donde los monarcas construyen su poder a partir de una suerte de otorgación divina de su mandato, ¿no? Muchos reyes juraban a su corona, pues en una basílica, en una catedral, porque era Dios que les imponía una suerte de mandato divino. Cuando se desbaratan tras la Revolución Francesa algunas de las monarquías y la democracia entra en juego, nos damos cuenta que pues el liberalismo había permitido construir una sociedad donde aquellos que generan economía se apropian de la mano de obra de otras personas, ¿no? Entonces, los liberales que más tarde desarrollarán todo lo que tiene que ver con el capitalismo, son los que se adueñan de los medios de producción. Y al poseer los medios de producción, entonces tienen también una suerte de monopolio sobre el poder y las relaciones económicas. El proletariado, en contrapartida, y proletariado viene de prole, y cuando Marx utiliza el concepto de proletariado, nos dice que esa gente lo único que posee, lo único que tiene es su prole, son sus hijos, son su familia y su fuerza productiva. Es decir, los proletarios deben venderle su fuerza productiva, el único capital que tienen, al capitalista, al dueño de los medios de producción, y este va a usufruir de la fuerza de trabajo de sus obreros, acaparando la riqueza, ¿no? Entonces, aquel que posee el capital y los medios de producción, además posee a otros, ¿sí? Es dueño de la vida de otras personas. Y es por eso que Marx habla de la conciencia de clases, ¿no? Es decir, debemos ser conscientes que estamos del lado de los oprimidos. Y los opresores son quienes se han adueñado de los medios de producción y además nos subordinan para terminar siendo, pues, únicamente fuerza laboral. Esta conciencia de clases permitirá que el proletariado, consciente del lugar que ocupa en esta pirámide, donde unos más poderosos pisan a otros hasta llegar